Aquella reforma, probablemente te acuerdes, Eduardo, comenzó con un conjunto de foros públicos en donde se escuchó tanto a los partidos políticos con registro como a aquellos como el Partido Comunista Mexicano, que entonces todavía vivían en la clandestinidad. Todos fueron escuchados, por cierto, compilados en un conjunto de libros, los foros de la reforma electoral de 1976-1977, que son documentos históricos formidables y a partir de los cuales se construyó la iniciativa de reforma que finalmente se procesó. A partir de entonces, prácticamente todas las reformas electorales estuvieron antecedidas de amplios foros de discusión, por lo menos hasta los años 90, que anticipaban, digámoslo así, los acuerdos que después se procesarían y se discutirían en el Congreso. Y de hecho, otra de las características es que prácticamente en los últimos 30 años todas las reformas electorales han sido pedidas por la oposición, planteando mejoras a las condiciones de la competencia, electoral, a las condiciones de certeza y a las garantías de equidad en la misma competición electoral. Es decir, las reformas habían servido para atender demandas y problemáticas de la oposición. Es muy sintomático, Eduardo, en ese mismo sentido, que la reforma de 2007, una reforma que cambió radicalmente el modelo de comunicación política, prácticamente haya servido para atender todas las demandas que López Obrador, un candidato que no reconoció su derrota y que se sentía particularmente agraviado, con o sin razón por lo que había ocurrido, planteó como demandas para poder, digámoslo así, continuar compitiendo por la vía democrática, por la vía institucional. Así que como opositor, López Obrador en su momento fue generador de muchas de las condiciones que permitieron una cancha más pareja, una autoridad electoral más independiente y autónoma y mejores condiciones, digamos, para las elecciones libres y auténticas. Por todas estas razones, me parece que una reforma electoral hoy planteada para representar o para concretar los intereses del gobierno y no los intereses del conjunto de partidos políticos, pues genera muy mala espina, para decirlo menos. Si a esto le sumas, Eduardo, los antecedentes inmediatos de esta reforma, que son el Plan A, presentado por López Obrador en 2022 y que fracasó al no tener los votos necesarios para poder ser aprobada como una reforma electoral que era. El Plan B, que fue una reforma legal en la que se destazaba al INE, y se alteraban gravemente las condiciones de certeza de las elecciones, pero que fue revocada por inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en virtud de graves violaciones al proceso legislativo. Y luego el Plan C, en donde la reforma electoral se guardó hasta el final y de hecho no se procesó, se va a procesar ahora, porque se le dio prioridad a la reforma judicial, a la reforma que militarizaba la seguridad pública, a la desaparición de órganos autónomos, a la ampliación de las condiciones de la prisión preventiva oficiosa, que es inconvencional, hay que decirlo. En fin, se dejó la reforma electoral hasta el final. Si se toman en cuenta estos antecedentes y los 5 puntos que ha planteado la presidenta Sheinbaum, no se conoce su iniciativa, pero ya adelantó cuáles serían los ejes, es decir, reducir el costo de las elecciones, reducir el costo del INE, reducir el costo del sistema de partidos, elegir a las consejerías electorales del INE popularmente, tal como ocurrió con los jueces, y desaparecer la representación proporcional para sustituirla por un mecanismo, en el mejor de los casos, de representación solo de las primeras minorías, no del resto, pues es preocupante. Y es muy probable que con los antecedentes que vimos en la reforma judicial, pues esto acabe siendo un diálogo de sordos en el mejor de los casos y termine siendo una imposición unilateral de lo que el gobierno y el morenismo, sustentado en una ilegal y fraudulenta mayoría calificada, pues nos impongan a todos los demás. Así que Bueno, acabamos de escuchar lo que opinaba hace algunos días el ex consejero presidente del IFE y luego INE, Lorenzo Córdoba Vianello, en donde comienza hablando acerca de, pues que al parecer da a entender que las reformas electorales que se llevaban a cabo cuando gobernaba el PRI y el PAN, pues eran incluyentes, democráticas y casi perfectas, ¿no? Éramos el país más democrático que existía y no se movía una sola letra de ninguna ley si no se convocaba a la oposición, a las minorías, y si todos no estaban de acuerdo, pues simple y sencillamente no se hacían. Es lo que él da a entender. Y posteriormente, pues también habla acerca de su posición, de lo que va a suceder con la reforma electoral que se está cocinando, en donde pues para él pues todo está mal, así no se deben de hacer las cosas, y que únicamente lo que busca es favorecer y fortalecer al oficialismo actual, es decir, a la presidenta Claudia Sheinbaum, su gobierno y a Morena. Y termina rematando con pues su opinión muy personal, no muestra ninguna prueba, ya que se jugó bajo las reglas del juego que había establecido PRI-PAN y que él convalidó en su momento, porque nunca lo vimos, o al menos hasta ahorita yo nunca lo he oído hablar, que las elecciones
en donde tenían la mayoría el PRI o el PAN, eran fraudulentas, y con esa misma fórmula en el 2024 pues se construyó la mayoría en las cámaras por parte de Morena, PT, Verde Ecologista, pues ahora sí fue fraudulento. Sin embargo, más allá de su opinión, pues como el experto en procesos electorales, opinólogo y vocero de la derecha, financiada por Ricardo Salinas Pliego, sale un periodista, Álvaro Delgado, pues, a decirnos el porqué de estas opiniones con datos y hechos muy contundentes. Vamos a escuchar al periodista Álvaro Delgado. Tú juzga y opina. Gracias por visitarnos en La Nota MX, capítulo 1, hoy día 12 de agosto del 2025. Vamos a ver la respuesta de Álvaro Delgado. Mire, si la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena quieren controlar el Instituto Nacional Electoral, como denuncia con frenesí la derecha, no necesitan una reforma electoral que sustituya a la de Enrique Peña Nieto y su Pacto por México, sino esperar solo 7 meses. En abril próximo terminarán su periodo Beatriz Zavala Pérez, Dania Rabel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez, 3 consejerías del PRIAN que han sido el contrapeso al bloque oficialista que encabeza Guadalupe Tadei. Con la mayoría calificada que Morena y sus aliados tienen en la Cámara de Diputados, no necesitan a la oposición para controlar el proceso de elección de los 3 nuevos consejeros y para poner a quienes les pegue la gana. El bloque oficialista en el INE aumentaría de 6 a 9, con solo 2 del PRIAN, o digamos un bloque de 8 y 3. Y Tadei ya no tendría ningún obstáculo para hacer lo que quiere, incluyendo nombramientos de personal. Si lo que desean Claudia Sheinbaum y Morena es seguir siendo hegemónicos en México y consolidar una dictadura, como también denuncia con frenesí la derecha, no necesita una reforma político-electoral, sino solo seguir recibiendo las millonadas para la burocracia de ese partido, que este año recibirá más de 4,000 millones de pesos en prerrogativas. Y claro, seguir obteniendo la mayoría de las plurinominales en cada elección en el Congreso Federal y en los estados. No se entiende para qué hacer una reforma político-electoral si todas las reglas e instituciones derivadas de la reforma electoral 2013-2014, hechura de Peña Nieto y el Pacto por México, juegan a favor de Morena y sus aliados. Obviamente los del PRIAN no diseñaron esa reforma para la coalición de izquierda, que se estrenó precisamente en las elecciones de hace una década, en 2015, sino porque ellos querían seguir hegemonizando el poder, solo que millones de mexicanos les cambiaron los planes en 2018. Entonces la pregunta es, otra vez, si Morena y sus aliados tienen el control del INE, de la mayoría de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del mayor monto en prerrogativas, en tiempos oficiales y posiciones plurinominales, ¿para qué integra Claudia Sheinbaum una comisión presidencial para hacer una reforma político-electoral? Bueno, la respuesta de Claudia Sheinbaum, según el decreto que emitió, es que la reforma busca extender y profundizar las libertades políticas para el debate de ideas, la lucha de intereses y la disputa del poder. Se trata, dice la presidenta, de forjar un sistema en el que todos y todas ejerzamos nuestros derechos en libertad y en democracia y se reconozca el poder del pueblo. De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el respeto al principio de que la mayoría tiene la legitimidad constitucional y política para asumir el mandato popular es la base para que las libertades sean ejercibles hasta el punto de que las minorías puedan convertirse en mayoría a través de apelar a la única y legítima fuente del poder, la libre decisión ciudadana. ¿Cómo hacer efectivo este propósito? Bueno, lo que informó Pablo Gómez este lunes 11 es que se detonará la discusión en todos los ámbitos de la sociedad y en los gobiernos para, a través de foros, debates y aún encuestas, se recojan todas las opiniones cuyas conclusiones se presentarán en enero de 2026. Toda reforma, creo yo en lo personal, debe no solo garantizar que la democracia cueste menos a los mexicanos,
sino que se fortalezcan las instituciones y reglas que consoliden la democracia con base en los principios constitucionales de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, que deben guiar la conducta de los servidores públicos que ejercen la función electoral. Los únicos que desde ahora han manifestado su oposición a todo cambio son exactamente los mismos que aprobaron la ley que está vigente, o el marco legal en general que está en funciones. Sí, los aplaudidores del Pacto por México, en cuyo compromiso 90 se estableció crear justamente el INE, y que solo sirvió para centralizar los órganos electorales estatales y fortalecer al grupo del racista Lorenzo Córdoba. No hay que olvidarlo nunca. Peña Nieto concedió al PAN la reforma electoral, esta que está vigente, a cambio de la privatización del sector energético de México, que también fue un fiasco. Muchas gracias hoy una vez más. Con esos argumentos, el periodista Álvaro Delgado destroza a el experto en procesos electorales Lorenzo Córdoba, Vianello, ex consejero presidente del INE e IFE. En menos de 7 meses se podría tomar el control del INE designando a quien se quisiera. Tadei podría designar internamente y Claudia Sheinbaum podría designar las ternas para quienes pudieran ser los candidatos o los futuros consejeros del INE cuando se van a ir pues, los 3 personajes que menciona. Así que no se trata de apoderarse del INE, sino de volverlo más democrático. Si se quisiera tomar el control, ahí está la muestra de que en esos 7 meses se podría hacer, como dice el PRIAN. Pero menciona en un par de ocasiones la reforma del 2015, que pues la idea que se tenía era hegemonizar al partido o a los partidos en el poder, al PRIAN para ser más exacto, y la cosa es que no anticiparon lo que iba a suceder en el 2018, donde los mexicanos decidimos dar un cambio radical de 180 grados y aplastar a la derecha, como sucedió cuando quedó como presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma que propone la presidenta Claudia Sheinbaum menciona el periodista Álvaro Delgado con respecto a otra de las falacias de la que habla el PRIAN y la derecha en su conjunto, ¿no? De que el dinero, ¿no? De que buscan el poder y el dinero. Bueno, ya se vio que la parte del poder en 7 meses se podría tomar si así se quisiera. Y la parte del dinero, hoy día, el dispendio del dinero en términos electorales, financiamiento a partidos políticos, es más que exagerado. Lo que busca la reforma, que es de gran calado, es justamente lo opuesto: reducir el gasto en una de las democracias, o si no es que la democracia más cara en un país pobre como lo es México. Y también esta reforma busca, y lo menciona el periodista Álvaro Delgado, que las minorías se vuelvan mayorías democráticamente, es decir, a través del voto, que en verdad el voto valga con la intención que se quiere tener por parte de las mayorías. Y eso tiene mucho que ver con los famosos plurinominales y la fórmula que hoy existe para elegirlos. Así que habría que ver detalladamente si es que va a permanecer esa figura y cuáles son las minorías que se busca obtener. Yo lo he dicho en videos anteriores y lo sigo expresando como una opinión muy personal. Las minorías no deben de ser los partidos políticos, las minorías deben de ser la representación de grupos pequeños, vulnerables, que buscan una representación. Las comunidades afromexicanas, los indígenas, la comunidad LGBT, los discapacitados, entre otros. Y ya cerrando en el orden de ideas, habla el periodista Álvaro Delgado que, a diferencia de lo que busca la derecha, el PRIAN, es que la democracia no solamente sea barata, ¿no? Sino que fortalezca a las instituciones bajo los principios fundamentales determinados para ellos, no apoderarse de ellos, pero tampoco hacer los organismos que sirvan únicamente a grupos de interés y de poder, y que estos organismos pues tengan recursos ilimitados, en donde ya lo vimos y lo hemos podido constatar, únicamente sirve para malgastar el dinero. Y cierra rematando
al PRIAN cuando menciona acerca de que Enrique Peña Nieto pues le dio al PAN la reforma electoral vigente a cambio de la privatización del sector energético. Fue un claro intercambio entre el PRI y el PAN, que hermanados gobernaron durante muchos años y que hoy día ven en peligro pues todos sus privilegios. Amigos, amigas, eso ha sido todo por esta nota. Muchísimas gracias. Si no te has suscrito, por favor, ayuda a crecer la comunidad. Suscríbete, no te cuesta absolutamente nada. Deja tu like, deja tu opinión. Recuerda, nos gusta darle voz a tus pensamientos, a tus opiniones. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Chao.